Bienvenidos todos a nuestra clase 16 de Álgebra Moderna 2. Entonces, en esta clase, como les había prometido, ya vamos a empezar con campos, ¿sí? Ok. Y entonces, pues vamos a empezar con la parte 2, ¿sí? Pues vamos a empezar con la parte 2 del curso, que son las extensiones de campos. Ok, entonces, pues entonces voy a empezar con una pequeña observación. Entonces, vamos a considerar E y F campos. Entonces, ustedes pueden pensar que son los reales, los complejos, los racionales, ZP, ¿sí? Entonces, vamos a considerar E y F campos. Entonces, y consideramos F, que va de E en F, un morfismo de anillos unitario. ¿Qué quiere decir? Que F abre sumas, que F de E1 más E2 es F de 1 más F2, que abre productos, ¿sí? Y que además F del 1 de E es el 1 de F, ¿no? Sí, además recordamos que como E y F son campos, son anillos conmutativos con 1, en el que todo elemento no cero tiene inverso respecto a la multiplicación, ¿no? Ok, entonces notemos que en este caso, cuando yo tengo un morfismo F que va de E en F, que es unitario, entonces F no es el morfismo cero, ¿no? ¿Qué quiere decir que no es el morfismo cero? Que no manda a todos los elementos de E al cero, ¿no? ¿Por qué no manda a todos los elementos de E al cero? Porque al 1 de E lo está mandando al 1 de F, ¿no? Entonces, cuando yo tengo morfismo de campos, el morfismo es necesariamente no cero, y por lo tanto, el kernel del morfismo F no es todo el espacio, ¿no? Si el kernel de F fuera todo E, eso querría decir que todos los elementos D van a dar a cero, ¿no? Pero eso no pasa, entonces se pasa esa contención propia. Además, sabemos que el kernel de F, cuando yo tengo un morfismo de anillos, el kernel siempre es un ideal, ¿no? Entonces va a ser un ideal de E. Pero ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que como es campo, E solo tiene dos ideales. Eso lo demostramos en clases pasadas, que en un campo solo tiene dos ideales, que es el cero y el total. Y entonces sabemos que kernel de F es un ideal de E, que no es todo el espacio, que no es todo E. Entonces, por lo tanto, cuando yo tomo un morfismo de anillos unitarios entre el campo E y el campo F, va a resultar que el kernel de F es cero. Por lo tanto, F es inyectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado aquí? Lo que hemos demostrado es este resultado. Es este resultado que me dice que si yo considero E y F campos, y si yo me considero F que va de E en F un morfismo de anillos unitarios, entonces necesariamente F es un morfismo, es una función inyectiva, ¿no? Y la demostración la hicimos aquí arribita, ¿sí? Es decir, cualquier morfismo de campos entre E y F que sea unitario es una función inyectiva. Ok. Entonces, como una nota importante, lo que tenemos es que de ahora en adelante, todos los morfismos entre campos serán morfismos de anillos unitarios, ¿sí? Es decir, cuando yo diga que F que va de E en F es un morfismo de campos, lo que quiero decir es que va a ser un morfismo que abre sumas, que abre productos y que manda el uno en el uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra convención. Ahora, todo va a ser unitario, ¿sí? Ok. Y como una observación tenemos también lo siguiente, ¿sí? Que nos dice, si tenemos F que va de E en F, un morfismo de campos, que lo que quiere decir, como dije arriba, es que es un morfismo de anillos unitario, entonces va a resultar que la imagen de F, la imagen de este morfismo F, acá, sabemos que entonces la imagen de F en este caso va a ser un subcampo del codominio, que en este caso va a ser F, y además va a resultar que vamos a tener un isomorfismo entre E y la imagen de F, ¿sí? Y eso resulta por esta proposición 2.1.
si yo me tomo un morfismo de anillos, de un morfismo de campos, entonces f siempre va a ser inyectiva. Entonces, esta función siempre va a ser inyectiva y para que sea supra, pues nada más restringimos el codominio, ¿no? A la imagen. Entonces, cuando yo restringo el codominio a la imagen, entonces tengo una función que es biyectiva de E en la imagen de F y este es un subcampo de F, ¿sí? Ok. Entonces, cuando yo tenga un morfismo de campos de E en F, a través de este morfismo voy a poder producir un subcampo de F, ¿sí? Ya que ya un subcampo de F, de tal forma que ese subcampo de F va a ser isomorfo a E, ¿sí? Entonces, pues tiene sentido la siguiente definición, que esta es una definición importante que vamos a estar utilizando en todo el curso, que es la definición 2.2. Entonces me considero E y F campos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a decir que el campo F es una extensión de campos de E. Vamos a decir que F es una extensión de campos de E. Si existe un morfismo de campos F que va de E en F, ¿no? Si existe este morfismo de campos que va de E en F, vamos a decir que F es una extensión de E, ¿sí? En este caso, por la observación que hicimos aquí anteriormente, si yo tengo este morfismo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que F va a contener a la imagen de esta F chiquita y la imagen de esa F chiquita va a ser isomorfa a E, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que F contiene a un subcampo que es isomorfo a E, ¿sí? Entonces, una extensión de campos va a querer decir eso. Va a querer decir F va a ser una extensión de E. Si existe un morfismo de campos F que va de E en F, ¿sí? Ok. Y además, ¿cómo vamos a anotar eso? La anotación que vamos a utilizar va a ser esta. Vamos, para decir que F es una extensión de E, vamos a anotar como F sobre E, ¿sí? Así, F diagonal E. Esta va a ser la anotación que vamos a utilizar. Entonces, como una observación importante, es que esta F sobre E es solo notación, ¿sí? Eso no quiere decir que estemos haciendo un cociente de F sobre E, ¿eh? O sea, no quiere decir eso. Esto solamente es una notación para decir que F es una extensión de E, y eso lo que quiere decir, de acuerdo a esta definición 2.2, es que hay un morfismo de campos del campo E en el campo F, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos la siguiente observación. Entonces, supongamos que yo tengo un campo F, que como tengo un campo F, pues voy a tener la suma en el campo y el producto en el campo, ¿no? Que lo voy a anotar así, más sub F y punto sub F, ¿sí? Para denotar a las operaciones del campo. Supongamos que este campo es una extensión del campo E, que tiene por operaciones esta suma, que la estoy denotando así, más sub E, y que tiene producto sub E, ¿sí? Entonces supongamos que F es una extensión del campo E. Entonces lo que dice esta observación importante, esta es una observación importante, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que dice, ¿qué es lo que dice esta observación importante? Es que si el campo F es una extensión del campo E, entonces F es un espacio vectorial sobre el campo E, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver por qué F es un espacio vectorial sobre el campo E, ¿sí? Ok, en efecto. Entonces, sobre F, pues tenemos que decir que esto es un espacio vectorial, entonces tenemos que definir una suma, ¿no? Entonces tenemos que definir una operación suma que va de F cruz F en F. Así que va a ser la suma de vectores ahí. ¿Y cómo la vamos a definir? Pues resulta ser que como F es campo, pues ya F ya tiene una suma, ¿no? Entonces, esta suma de vectores que la vamos a definir así, pues va a ser exactamente la suma subyacente al campo F, ¿sí? Entonces, con esta operación, ya estoy diciendo cómo voy a sumar los vectores en F, ¿no? ¿Sí? Ahora necesitamos definir un producto por escalares, ¿no? Entonces, necesitamos definir un producto por escalares y cuáles van a ser los escalares. Entonces,
quiero que sea un espacio vectorial sobre el campo E. Entonces necesito definir un producto por escalares que voy a anotar así, estrellita. ¿Sí? Esta va a ser una operación que va a ir de dónde a dónde. Que va a ir de, como queremos que los escalares sean E, que va a ir de E, cruz F, en F, ¿no? Tenemos que definir esa producción, ese producto por escalares. ¿Sí? ¿Y cómo lo definimos? Pues fácil. Tenemos entonces dado un escalar E en E y un vector F en F, ¿sí? Queremos definir, queremos definir el producto del escalar E por el vector F, ¿sí? Y eso debe ser otra vez un elemento de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos esto? Pues fácil, ¿no? Dado que F es una extensión, dado que F es una extensión de E, por definición, ¿qué quiere decir? Una extensión de E. Entonces, la definición que me dice acá arriba es que existe un morfismo de anillos del campo E en el campo F, ¿no? Ahorita voy a utilizar otro nombre porque el F ya lo estoy utilizando para otra cosa. Entonces, por definición, dado que F es una extensión de E, existe un morfismo de campos, un morfismo que como he dicho, eso lo que quiere decir es que es un morfismo de anillos unitarios, ¿no? Existe un morfismo de campos, phi, que va de E en F, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, nos vamos a auxiliar de esta función para definir el producto que queremos. ¿Sí? Entonces, notemos que dado E en E, phi de E ya está en F. Y para F en F, podemos multiplicar. Entonces, si yo considero un E en E, mediante la función phi, me lo manda un elemento en F, y si yo ya tengo este F en F, entonces, pues ya tengo dos elementos en F, ¿no? En F tengo un producto. Para F en F, podemos hacer la multiplicación, podemos obtener el producto. ¿Qué producto? E. Podemos obtener el producto phi de E, ya es un elemento de F. También lo es este F. Y puedo hacer el producto en el campo F, ¿no? Y este ya es un elemento de F. Sí, este ya es un elemento de F. ¿Sí? Y entonces, así es como definimos la operación. Entonces, definimos esta operación así, ¿no? Definimos la operación por escalares E por F, va a ser por definición. Lo mando a E, lo mando mediante la función E a F, y luego lo opero con la operación en el campo F, ¿no? Con F. Ahí está. Entonces así definimos esto. Y entonces ya es como ejercicio, ya es un ejercicio de rutina. Checar que en efecto, que esta F, con esta suma que yo definí, y con este producto por escalares que yo definí, es un espacio vectorial
sobre el campo E. ¿Sí? Entonces eso se forma un espacio vectorial sobre el campo E. Ok. Ok, entonces, pues, entonces si eso forma un espacio vectorial sobre el campo E, pues entonces notemos como otra observación, una observación, es que si E es un subcampo de E, de F, si E es un subcampo de F, entonces la función, entonces E es una extensión, entonces E es una, F es una extensión de E, F es una extensión de E, donde la función phi que vamos a tomar, ¿quién va a ser una extensión de? Donde la función phi que vamos a tomar, que va a ir de E en F, es la inclusión como subconjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier subcampo, si yo tengo que esta E se mete dentro de otro campo más grande, entonces necesariamente F va a ser una extensión de E, tomando esta función phi como como la función inclusión, ¿sí? Ok, entonces, pues cada vez pues tenemos un espacio vectorial sobre un campo, y entonces pues tiene sentido hablar de dimensión, ¿no? Entonces esta es una definición importante, definición. Entonces esa es definición 2.3, ¿verdad? Dejen ver. 2.3, definición 2.3. Definición 2.3. Entonces, pues entonces vamos a considerar CAF una extensión de E, que recordamos que vamos a utilizar esa notación. Sea F sobre E, una extensión de campos. Una extensión de campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, el grado de F, el grado de F sobre E, entonces el grado de esta cosa de F sobre E, ¿sí? Es la dimensión de F visto como espacio vectorial. Es la dimensión de F como espacio vectorial. Como E, espacio vectorial. ¿Sí? ¿Sí? El cual denotaremos como F, corchetes cuadrados, F dos puntitos, E. ¿Sí? Es decir, así lo vamos a notar. Entonces, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, ¿quién va a ser F, dos puntitos,
E, por definición, es la dimensión como E espacio vectorial del campo F, ¿no? ¿Sí? Sí, dejen, escribo paréntesis aquí. Es la dimensión como E espacio vectorial del campo F. Ahí está. ¿Sí? Vamos a decir que diremos dejen, escribo mejor abajo. Diremos que esa extensión es finita. Diremos que F sobre E es una extensión finita. Si la dimensión es finita, ¿no? Sí. La dimensión de F vista como E espacio vectorial es finito. ¿Sí? Ok. Entonces, pues veamos algunos ejemplos. Entonces, unos ejemplos. Ejemplos. Entonces, pues consideremos la extensión. Sabemos que C es una extensión de R, ¿no? Porque, como dijimos arriba, R es un subcampo de los números complejos. Entonces, esta extensión es de grado 2. ¿Por qué? Sí. Este es de grado 2, es decir, pues la dimensión de C como R espacio vectorial es 2, ¿no? ¿Sí? Y esto es porque el conjunto 1 y el conjunto I es una base de los complejos visto como R espacios vectoriales. Es una R base de los números complejos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, el grado de extensión de este campo respecto a los números reales es 2. ¿Sí? Inciso B. Los reales sobre Q es una extensión infinita. Es una extensión de grado infinito. Es una extensión de grado infinito. ¿Por qué? Infinito. Pues la dimensión de los reales visto como espacio vectorial sobre los racionales es infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, el grado de extensión de los reales, el grado de extensión de los reales visto como Q espacio vectorial es infinito. ¿Sí? Y otro ejemplo, antes de ir a un teorema importante, pues tenemos que consideramos, por ejemplo, Q raíz de 2, Q raíz de I, Q de I más bien dicho. Este es exactamente el conjunto de A más B y tales que A y B son números racionales. ¿Sí? Entonces, este es un campo. Es un campo y además Q es un subcampo de este, ¿sí? Por lo tanto, tenemos esta extensión, QI sobre Q, ¿sí? Y se puede ver, y se ve,
que el grado de extensión de este campo QI respecto al campo Q, como Q espacio vectorial, es 2. ¿Quién va a ser una base otra vez? Una base va a ser otra vez el 1 y el I. Una base es el 1 y el I. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya tenemos eso. Nos vamos a ir a un resultado importante, que es la fórmula del grado. Entonces, esto es teorema 2.4. Entonces, teorema 2.4. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Nos va a decir lo siguiente. Entonces, la fórmula del grado. Fórmula del grado. Nula del grado. ¿Y eso es qué es lo que nos dice? Consideremos sean E, que está metido dentro de F, que está metido dentro de K, campos. Aquí vamos a considerar esta fórmula, esto de la forma más fácil, ¿sí? De tal forma que este contenido dentro de F y este contenido dentro de K, campos, ¿sí? Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, la extensión K sobre E es finita. Es finita. Sí, solo sí. Es decir, la dimensión de K como E espacio vectorial es finita. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, solo sí. La dimensión de K sobre F, sí, solo sí. Esta extensión K sobre F y F sobre E son extensiones finitas. Son extensiones finitas. ¿Sí? Y en este caso, en el caso en el que ambas sean extensiones finitas, ¿qué es lo que va a pasar? El grado de extensión de K, el grado de extensión de K como espacio vectorial va a ser exactamente el grado de extensión de K como F espacio vectorial, ¿sí? La extensión de K como F espacio vectorial por el grado de extensión de F como espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Sí? Ok. Entonces esta es la fórmula del grado, ¿no? Lo que me dice es que eso, ¿no? La dimensión de este espacio de K como espacio vectorial va a ser finita. Sí, solo si la dimensión de K como F espacio vectorial es finita y la dimensión de K como espacio vectorial, sí, solo si, a ver, la dimensión de K como espacio vectorial va a ser finita, sí, solo si la dimensión de K como F espacio vectorial es finita y la dimensión de F como espacio vectorial es finita. Y en tal caso, la dimensión de K como espacio vectorial es la dimensión de K como F espacio vectorial por la dimensión de F como espacio vectorial. Y es esta formulita, ¿no? ¿Sí? Ok.
Entonces, pues procedamos a la prueba. Entonces, hagamos el regreso. Que ese es como el interesante. El otro también es interesante, pero primero hagamos. Entonces, supongamos que tanto K como F, que el grado de extensión de K sobre F y F sobre E son finitas. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que este grado de extensión es finito y además se satisface esta propiedad, ¿no? Entonces, pues primero demostremos esta propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la dimensión de K como F espacio vectorial sea finita? Quiere decir que existe una base finita con un número finito de elementos de K como F espacio vectorial, y lo mismo acá, ¿no? Existe una base de F como espacio vectorial finita, ¿sí? Entonces, sean alfa igual a el conjunto de KIs desde 1 hasta M, una base de K como F espacio vectorial, ¿no? Una base de K como F espacio vectorial, ¿sí? Entonces, sea esta una base como F espacio vectorial y beta igual al conjunto que tiene los elementos FJ desde J igual a 1 hasta N, una base de F como espacio vectorial, ¿sí? Entonces tomo dos bases, una de K como F espacio vectorial y una de F como espacio vectorial. Ok. Entonces la afirmación es, veamos que cuando yo tomo el producto de todos ellos, veamos que gamma, que va a ser el conjunto de todos los gamma JI, donde gamma JI va a ser FJ por KI, y esto, cuando I va desde 1 hasta M, 1 menor o igual que I, menor o igual que M, y eso es porque hay exactamente M elementos KI en la base alfa, ¿no? Hay M elementos KI en la base alfa, entonces, y J va desde 1 hasta N, ¿no? Y 1 es menor o igual que J, es menor o igual que N. ¿Sí? Veamos que esto es una base de K como espacio vectorial. Base de K como espacio vectorial. ¿Sí? Ok. Primero, ¿por qué tiene sentido hacer estos productos? Entonces, notemos que los FJ están en F y los KI están en K, ¿no? El chiste es que puedo hacer esos productos en K, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos contenciones, ¿no? Los FJ están acá, los FJ están en F, ¿sí? Y los KI están en K, los FJ están en F y los KI están en K. Entonces, ambos están en K, ¿no? Entonces puedo hacer el producto en K.
Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estos son el producto en K. ¿Sí? Ok. Entonces, la afirmación es que este conjunto de vectores, este conjunto de elementos en K, este está en K, es una base de K como espacio vectorial. Pues, ¿qué es lo que tenemos que checar? Pues, tenemos que checar pues, las cosas, ¿no? Que es linealmente independiente y que genera. Entonces, pues, primero veamos qué genera. Entonces, hagamos la demostración. Gamma genera acá. ¿Sí? Entonces, primero veamos eso. Ok. Entonces, pues me tomo un K en K, ¿no? Entonces, sea un K, un K. En efecto. Entonces, sea K, un K. Un elemento de K. Como alfa es una base de K, como F espacio vectorial, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Como alfa es una base, es una F base, que eso es una F base de K. ¿Qué es lo que tenemos? K lo puedo escribir como la suma de ciertas cosas, ¿no? K lo voy a poder escribir como la suma de los elementos de la base, desde i igual a 1 hasta m, ¿sí? De fi primas por ki's con, con cada fi prima, ¿en dónde? En f, ¿no? Y esto para todo i que va desde 1 hasta m, ¿sí? Eso pasa porque alfa es una F base, ¿no? Como alfa es una F base, este K lo puedo escribir como combinación de la base con coeficientes en el campo F. Ahí está. Muy bien. Luego, como, como beta es una E base, ¿de quién? De F. Y FI prima está en F. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo escribir a este elemento FI prima, que fue el que obtuve aquí, lo voy a poder escribir como quién, fi', lo voy a poder escribir como los elementos de la base f, de la base beta. Los elementos de la base beta son fj's con coeficientes en e, ¿sí? Entonces fi' lo voy a poder escribir, por lo tanto, fi' lo voy a poder escribir como quién, como la suma desde j igual a 1 hasta n de ciertos escalares e y j, por el fj, ¿no? ¿Sí? Con los e y j en e, ¿sí? Entonces, y eso lo puedo hacer para todo para todo i que va desde 1 hasta m, ¿no? Por lo tanto, pues mi k, que era esto, la suma desde i igual a 1 hasta m de los fi' ki, lo voy a poder escribir como la suma desde i igual a 1 hasta m. Sustituyo cuánto vale cada fi', ¿no? Cada fi' vale, esto entonces va a ser la suma desde j igual a 1 hasta n de e
IJ, FJ. Entonces estoy viendo cuánto vale cada FI', es por KI, ¿no? ¿Sí? Y esto es otra vez, pues va a ser la suma desde I igual a 1 hasta M de la suma desde J igual a 1 hasta N de E y J, FJ, KI, ¿no? ¿Sí? Y esto es exactamente la suma desde I igual a 1 hasta M de la suma desde J igual a 1 hasta N de los E y J. Y FJKI, ¿quién es? Este elemento FJKI es gamma JI, ¿no? Entonces este es el elemento gamma JI por gamma JI, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue que a mi elemento K en K lo pude escribir como combinación de los elementos en gamma con coeficientes en E. Entonces, por lo tanto, gamma genera a K como E espacio vectorial. ¿Sí? Ok. Ahora veamos que es linealmente independiente. Ahora, la otra es gamma es linealmente independiente, ¿no? ¿Ve? Linealmente independiente. Ok. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues me tomo una combinación lineal de los gamma I con coeficientes en el campo E que me da 0, ¿no? Entonces, sea, en efecto, tomamos una combinación, sea, y lo voy a escribir así, la suma sobre los 1 menor o igual que I menor o igual que M y los 1 menor o igual que J menor o igual que N. ¿De quién? De ciertos coeficientes que voy a escribir EJI por el gamma JI por el gamma JI. Entonces, estoy tomando una combinación lineal de los gamma, que es lo que queremos que sea base, con coeficientes en E, que me da el 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar es que, y estos escalares están en E, ¿no? Entonces, con JI en E, para todo JI, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Por demostrar que EJI es igual a 0 para todo JEI, ¿no? Entonces, si yo demuestro que eso es 0, entonces ya demostré que son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, entonces, agrupando los términos que tienen el mismo acá, me estoy tomando, son exactamente M por N elementos gamma JI, ¿no? ¿Sí? Entonces, agrupo los que tienen el mismo término I, ¿sí? Entonces, agrupando los términos que tienen el mismo índice I, agrupando los términos que tienen el mismo índice I, mismo índice I, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que 0 es esta suma, la suma sobre los 1 menor o igual que i menor o igual que m y 1 menor o igual que j menor o igual que n de los e, ji, gamma, ji. Entonces, cuando yo agrupo los que tienen el mismo índice i, lo que tengo es esto. Es la suma sobre los i en 1, sobre los i que van desde 1 hasta m, sobre la suma sobre los j que van desde 1 hasta n. ¿De quién? De EJI, gamma, JI. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues bueno, entonces ya acá sustituyo cuánto vale gamma JI, ¿no? Entonces esto es la suma desde i igual a 1 hasta m de la suma. ¿Sí? Acá todavía es esto de la suma desde j igual a 1 hasta n de los EJI. ¿Y quién es gamma JI? Gamma JI es, aquí dice, ¿no? Gamma JI es FJ por KI, ¿no? Es FJ por KI. Entonces esto es FJ por KI. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta suma que está aquí, el I no varía, entonces el I lo puedo sacar, ¿no? Entonces esto es exactamente la suma desde I igual a 1 hasta M. ¿De quién puedo sacar el I? Por el KI. Por la suma desde J igual a 1 hasta N de los E, J, I, F, J. ¿Sí? Ok. Entonces puedo hacer eso. Como estamos en un campo, pues puedo conmutar todo. Y entonces esto es exactamente, lo voy a escribir acá, la suma desde i igual a 1 hasta m. El KI lo puedo mandar del otro lado, del lado derecho, entonces por la suma de j igual a 1 hasta n de los EJI, FJ, por KI. Y entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Tenemos que cada término, lo escribo más abajo mejor. Cada término que aparece acá, la suma desde j igual a 1 hasta n de e, j, i, f, j, ¿en dónde está? Está en f, perdón. Cada uno de estos términos está en f porque EJI está en e y está contenido dentro de f y este FJ está en f, ¿no? Entonces todo este producto está en f y entonces toda esta suma está en f. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo una combinación de los KI con escalares en f que me da el 0. ¿Sí? Entonces, como alfa igual al conjunto de KIs, donde iba desde 1 hasta m, es una f base. Una f base de k.
Entonces, y estoy obteniendo, en particular es linealmente independiente, ¿no? En particular, ¿ya? Linealmente independiente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que obtengo? Estoy obteniendo aquí una combinación de los de la base con coeficientes en F que me da 0, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, este término, la suma desde j igual a 1 hasta n de los EJI por FJ, esto es 0 para todo I que va desde 1 hasta M, ¿sí? Ok, entonces esto nos da 0. Por otro lado, permítanme. Entonces, por otro lado, tenemos que este conjunto que es beta, que era el conjunto de los FJ con J que va desde 1 hasta N, es una E base de F. En particular es linealmente independiente, ¿no? En particular, linealmente independiente. Y entonces de esta igualdad es asterisco, entonces de asterisco, ¿qué es lo que tenemos? Pues estoy obteniendo una combinación lineal de estos elementos de la base con coeficientes en E que me da 0, ¿sí? Entonces de asterisco, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que EJI es igual a 0 para todo J y para todo I, ¿sí? ¿Y eso qué me está diciendo? Por lo tanto, gamma, que es el conjunto de los gamma y J, ¿sí? Donde I va desde 1 hasta M, y J va desde 1 hasta N, desde 1 hasta N, es una base de F de K como espacio vectorial, ¿sí? Es una base de K como espacio vectorial y por lo tanto el grado de extensión de K como espacio vectorial, pues sabemos que es la cardinalidad de gamma porque es la dimensión de K como espacio vectorial, y esto es exactamente, ¿cuántos elementos tiene gamma? Pues tiene exactamente M por N, pero M lo corremos acá arriba, M son los elementos de una base de K como F espacio vectorial, es decir, M es exactamente el grado de extensión K dos puntitos E, K dos puntitos F, o sea, este es M, K dos puntitos F va a ser M, y N es los elementos es la cardinalidad de la base de F como espacio vectorial, es decir, N es F dos puntitos C, ¿no? Entonces, pues acá tenemos que esto es M por N, y esto es exactamente el grado de extensión de K como F espacio vectorial por el grado de extensión de F como espacio vectorial, ¿sí? Entonces tenemos así, y por lo tanto, pues concluimos
Por lo tanto, si K sobre F es finita y F sobre E es finita, es decir, estos dos numeritos son finitos, entonces K como extensión sobre E es finita, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces ya nada más termino el regreso. El regreso ya es fácil, ya es más sencillo que la ida. Más bien dicho, la ida, ¿no? Entonces esto termina, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hasta ahorita lo que demostramos. Permítanme. Entonces, hasta ahorita lo que demostramos eh, fue el regreso, ¿no? Si esta es una extensión finita y esta es una extensión finita, entonces K sobre E es una extensión finita y además se tiene este producto. Ahora solo hay que demostrar que si esta es una extensión finita, entonces esta y esta es finita, ¿no? Entonces ya solo hay falta demostrar eso, ¿sí? Y eso es ya más o menos sencillo. Entonces lo escribo aquí ahorita en 5 minutos, ¿sí? Ok, entonces en 5 minutos demostramos la ida, ¿sí? Entonces supongamos, solo para no dejar inconcluso este resultado, ¿no? Entonces supongamos que K sobre E es finita. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, la dimensión de K como espacio vectorial es finita, ¿sí? Entonces, es decir, y entonces, ahora, como F está metido dentro de K, ¿sí? Y E está metido dentro de F, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Si la dimensión de K como espacio vectorial es finita, la dimensión de cualquier subespacio es finita también, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo pasa esto? Entonces, F es un subespacio, es un, es un K E subespacio vectorial es subespacio vectorial de K. Y por lo tanto, si la dimensión de K sobre E es finita, pues la dimensión de K de F sobre E es finita también, ¿no? Es finita, ¿sí? Ok. Por lo tanto, esta extensión F sobre E es finita, ¿no? Ahora nomás nos falta demostrar la otra. Nos falta demostrar que ya, ya demostramos que si esta es una extensión finita, entonces necesariamente F sobre E también es una extensión finita. Nomás nos falta ver esta, ¿sí? Entonces, como K sobre E es finita, existe una base finita, existe una base finita F que va a ser K1 hasta Kn, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Por lo tanto, todo vector en K, todo vector K en K, se escribe como ¿quién? Se escribe como K va a ser pues va a ser un E1, K1, va a ser un E1, K1, más así sucesivamente, más EN, KN, ¿no? Donde los EI están en E. Eso es porque es una base de K como espacio vectorial, ¿no? Pero E está metido dentro de F. Por lo tanto, los EI están en F para todo I. ¿Y qué es lo que me está diciendo entonces? Por lo tanto, este conjunto beta es un conjunto generador de K como F espacio vectorial. Y ustedes saben que una base es un subconjunto es un subconjunto mínimo de generadores, ¿no? Entonces, por tanto, la dimensión, y acá tengo un conjunto de generadores, entonces el conjunto mínimo va a tener menos generadores que esto, ¿no? Entonces, por tanto, la dimensión de K como F espacio vectorial es menor o igual que N, ¿sí? Y esto es finito, ¿no? ¿Sí? Y así ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, la extensión de F de K sobre F es finita. Y bueno, y ya acabamos la prueba, ¿sí? ¿No? Porque en el caso en el que sean finitos, en el caso en el que este sea finito y F sobre E sea finito, entonces el grado de extensión de K sobre E pues va a ser el producto de los grados de las extensiones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces, resumiendo el resultado, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces, con esto voy a terminar la clase de hoy. Entonces, resumiendo, lo más importante es esto, ¿no? Si yo quiero calcular, si yo tengo tres campos, E metido dentro de F y F metido dentro de K, entonces el grado de extensión de K como espacio vectorial es lo mismo que el grado de extensión de K como F espacio vectorial por el grado de extensión de F como espacio vectorial, ¿sí? Bueno, entonces, en la siguiente clase vamos a seguir estudiando esto, porque lo que queremos estudiar es cómo construir extensiones de campos con ciertas propiedades interesantes, ¿sí? Entonces, pues yo le dejo aquí y nos vemos en el próximo video.